¿Qué tal, colegas? El día de hoy tenemos un montacargas de la marca Toyota, el cual presenta una falla al encender. Déjenle, doy marcha. Podemos escuchar el motor disparejo. Ahí está trabajando mal, ahí se escucha el motor. Se escucha que también está por ahí brincando la energía, el distribuidor. Vamos a revisarlo, vamos a ver qué le encontramos. Pero ahí está la falla, bien marcada en el motor. Se escucha ahí que tenemos una fuga de corriente. Ahorita vamos a revisar, acompáñenme. Pues ya quitamos la tapa de distribución. Ahorita vamos a revisar la escobilla, a ver cómo se encuentra. Pero aquí se alcanza a ver que ya está desgastada. Vamos a revisar la escobilla. Vamos a revisar también las bujías, voy a revisar los cables, les vamos a checar su resistencia para ver cómo están, pero se escuchaba una fuga de corriente, no sé si la escucharon ahorita que grabamos el video. Ahorita me adelanté un poquito y quité las bujías, quité los cables. Aquí están sus 4 bujías. Esta es la del problema. Como pueden ustedes observar en esta bujía, aquí se alcanza a ver esto negro, esas manchitas negras que tiene la bujía ahí, son los picos de voltaje, donde está brincando la energía. Ahí están marcados, mire, ahí se ve el chispazo. Probablemente los cables de bujías estén dañados. Ahorita vamos a revisarlos, vamos a revisar sus resistencias. Pero aquí está el problema, miren, en esta bujía. Aquí está el problema. Déjenme ver si se puede ver mejor aquí el electrodo. Pues no se ve tan gastado, pero sí se ve aquí el brinco de voltaje. Aquí está claramente la señal. Estos puntos negros que se ven aquí es donde está brincando la corriente. No está brincando aquí, sino está brincando en la cerámica, y eso me está provocando la falla en el equipo. Vamos a proseguir viendo, vamos a revisar, los cables. Como podemos observar aquí, la escobilla o portacarbón, o rotor, no sé cómo lo conozcan ustedes ahí en su país. Aquí en México le llamamos rotor o escobilla. Si se pueden ver, si pueden fijarse aquí en la punta, ahí se ve marcado el desgaste. Le falta un pedazo, miren, ahí está, y está completamente quemado el rotor. Ahorita le vamos a dar una lijada para ver qué tanto es el daño en la punta, pero ahí se alcanza a apreciar. Vamos a revisar la tapa también internamente, a ver cómo se encuentran las torres. Pero aquí se ve claramente el daño, miren, ahí se ve en la punta del rotor. Ya que nos salió con señas de brincos de chispa, era la bujía número 3, viene siendo el cable número 3. Vamos a revisar la torre número 3. Déjenme la doy vuelta. Esta es la torre número 3. No sé si se alcance a apreciar. Déjenme acercar la luz. No sé si se alcance a apreciar bien la torre, pero se ve bastante flameada. Nada más que la luz no me ayuda mucho, pero no se alcanza a ver bien. Pero de aquí se ve la torre bastante quemada. Vamos a revisar, les digo, hay que cambiar, yo creo, el rotor. Voy a revisar ahorita la resistencia de los cables para estar seguro de que estén trabajando bien. Pero todo me indica que voy a tener problemas con el cable número 3. Aquí ya tengo interceptado el cable número 1 de la bujía número 1, punta negativa, punta positiva del multímetro. Vamos a revisar la resistencia. Nos da 5.7 kilo ohms el cable número 1. Vamos a revisar el cable número 2. Aquí tengo interceptado el cable 2. El cable 2 nos da 4.1 kilo ohms. Vamos a ver el 3, que es el que nos interesa. Aquí tengo interceptado el cable número 3. No se alcanza a ver el número, pero este es el número 3. Ahí lo tengo, positivo, negativo, y nos marca
5.0 kilo ohms. Cable número 4 nos da 6.9 kilo ohms. Los cables están bien. Ustedes se preguntarán por qué aumentó la resistencia. Porque los cables están más largos. El 4 y el 3 son los cables más largos. Por eso nos da un poquito de más resistencia, porque está más lejos el cable. Pero están dentro de lo normal. Le dimos una limpiada al rotor. Le dimos una lijadita. Esperemos y haga buen contacto. Vamos a revisar a ver si nos está dando continuidad. Si nos da continuidad, compañeros, la escobilla o rotor. Vamos a seguir buscando, vamos a ver allá en el distribuidor, vamos a revisar la bobina, que esté trabajando bien, porque lo que es tapa, rotor o escobilla y cables se encuentran en perfecto estado. Pues ya dimos con el problema, compañeros. Si se fijan ustedes, aquí tiene el carbón donde descansa el rotor para distribuir la energía en las 4 torres. Pero si se fijan ustedes, aquí le falta uno. Aquí está faltando un carbón, que es el que hace contacto con la bobina. Probablemente por ahí estemos teniendo el pico del salto de la chispa, porque este es la torre número 3 y es la bujía que nos está causando el problema. Aquí le está faltando ese carbón a esta tapa. Vamos a tener que hacer algo aquí, conseguir uno para ponérselo y ver si se soluciona el problema. Miren, compañeros, aquí le quité una tapa ya usada, vieja, le quité el carbón y ya se lo puse. Ahí tiene ya sus 2 carbones, miren. Vamos a instalarla, vamos a prender el equipo y vamos a ver qué gestos hace. Síganme. Bueno, pues vamos a instalar la tapa, vamos a ponerla para calar el equipo y ver cómo se comporta. Permítanme, déjenme asegurar aquí bien. Vamos a poner sus tornillos. Es de suma importancia tener en cuenta que un cable mal puesto pues nos va a provocar brincos de voltaje. Hay que tener siempre presente que estén bien fijos, que estén bien haciendo contacto, para evitar precisamente los picos de voltaje, los picos de corriente, ya que la corriente pues busca su lugar más cercano a tierra y a veces no cae en la bujía donde debe de caer, entonces eso nos provoca fallas. Aquí ya instalamos la tapa. Ahora vamos a poner sus cables. Permítanme, déjenme tomar la cámara. Vamos a instalar cable 1, el cable 2, permítanme porque no veo, cable 2, cable 3, el cable número 3 y el cable número 4. ¿Sí? Ahí ya lo instalamos. Vamos cabe mencionar que le puse las bujías nuevas, pues para aprovechar que el equipo ya estaba desarmado. Le pusimos bujías nuevas, van calibradas a 45 milésimas. Vamos a encender el equipo, vamos a ver cómo se comporta. Como pueden observar, la falla se corrigió. Efectivamente era la falta de ese carbón el que nos estaba provocando que tuviéramos un brinco de corriente. Ahí el equipo está trabajando perfectamente. Ahorita voy a poner todas sus tapas y lo vamos a calar, le vamos a dar una vuelta. Aprovechamos para cambiarle el aceite, hacerle su afinación al motor. Cambiamos aceite, filtro de aceite, bujías. Vamos a cambiar su filtro del aire. Vamos a darle, ahorita le vamos a dar una limpieza al cuerpo de aceleración para que quede el equipo perfecto. Quitamos el cuerpo de aceleración, son 4 tornillos. Quitamos las tuercas. Esta es la parte de arriba y este es el cuerpo de aceleración. Ahorita lo vamos a lavar con que es para lavar cuerpos de aceleración. Lo ven aquí en México, no sé en sus países cuál usen. Estos se lavan así para que no entre líquido
acá donde está el circuito impreso y se vaya a dañar. No estaba muy sucio, pero le vamos a dar una lavadita para que funcione mejor. Ya lo lavamos, ya quedó limpiecito. Ahora pues ya nada más vamos a proceder a armarlo. Vamos a poner sus componentes. Déjenme, pongo sus tuercas. Bueno, ahí está, compañeros, ya quedó la falla corregida. Ya no presenta la falla, ya está trabajando parejito. Pues bueno, colegas, como pudimos observar, la falla era el carbón, le faltaba el carbón a la tapa, se lo pusimos y se corrigieron los problemas de encendido. Le dimos una lavada al cuerpo de aceleración, cambiamos aceite, cambiamos bujías, su filtro de aceite nuevo. Y pues bueno, una solución más real en un montacargas Toyota. Espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Soluciones reales en tu montacargas. Y los leo en los comentarios. Saludos.